Vamos a empezar el cómo empezó la música dada, por quién y para qué. ¿Podemos? Sí, claro. ¿Listos? Ok, aquí estamos en Génesis 4, 21 y 22. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Aquí estamos viendo cómo Dios distribuyó la música, el para qué. A cada uno se nos ha dado un talento y Dios quiere que lo ejercitamos para su honra y su gloria. Y desde el principio, desde que salió el pueblo de esclavitud, el Señor fue dándoles a conocer quién iba a desarrollar qué don. No para que se hicieran ricos, porque luego lo pensamos en la economía, sino para que le adorásemos. Desde el principio, el propósito de Dios es la comunión del hombre con Él. Y aquí le da el quiénes iban a tocar arpa y flauta. Y decimos, bueno, pues lo mismo da cualquier instrumento. Sí, a nosotros cualquiera nos da igual, porque nos es un instrumento. Pero Dios tiene un propósito para cada uno. Y quien lo encabeza, quiere el Señor que siempre veamos qué fue lo que se pidió, para qué fue el propósito, para que tú entiendas que si el Señor te ha dado a ti ese talento, ese don, quiere que te ubiques cuál es tu postura delante de Dios. No en una congregación. Estamos hablando que somos pueblo de Dios. Estos eran pueblos de Dios, los que habían salido de Egipto, como pueblo. Entonces, como pueblo tenemos una función bien definida. Y ahí dice, ¿y quién era el artífice de hierro? Fíjese, y de bronce. Pues, ¿verdad? Tan simple, si sabe hacer, pues, cualquier metal, no. En esto le dio la sabiduría. Puede pasar como que insignificante, ay, válgame Dios. Sí, es un trabajo. No, era obedecer, era lo importante. Eso era lo importante. Entonces, había que seguir el orden que Dios había estipulado. Y luego nos vamos a leer Génesis 31, 27, porque está estableciendo cantores, tamboriles, arpas, cánticos con pandero. Fíjese que no era un Dios aburrido, fíjese que era un Dios alegre. Porque todo el mundo tenemos así de repente como que nos ponen un misticismo de que Dios es tan solemne y tan así. No, a Dios le gustan las cosas con respeto y con orden. Pero eso no quita que sea alegre. A Dios le gusta la alegría y el gozo. ¿Cómo lo vas a demostrar? Con la música, tan simple, ¿verdad? Y dice Génesis 31, 27, porque te escondiste para oír y me engañaste. No me lo hiciste saber para que yo te despidiese con alegría y con cantares, como también con tamboril y arpa. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque simplemente queremos darle el uso que se nos antoja a nosotros. Y aquí sabía Moisés que la cosa era nada más con relación a Dios, no de que ya me voy y me van a despedir con... No es tradición de pueblo, eran reglas divinas
para el servicio a Dios, ¿verdad? Y eso no implicaba que no se pudieran gozar como pueblo. Y viene la narración del cántico de Moisés y de María. ¿Por qué es importante saber esto? Si en la Biblia quedó escrita, es porque es importante cada palabra que ellos proclamaron. ¿Por qué? Porque fue experiencia vivida y guiados por Dios. O sea, ¿para qué? Para que identifiques que las fallas que ellos tenían, tú las puedes tener, pero ¿dónde se resuelven todas las cuestiones? Nada más con Dios. Aquí están ellos alabando a Dios por todo lo que habían experimentado y cómo Dios los había sacado. Y podemos leerle, por favor, Alfredo, el 15 en adelante. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha hecho en el mar al caballo y al jinete. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Ahí estamos viendo que están haciendo énfasis en que era guerrero. No habían conocido a un Dios guerrero. Ahorita ya ellos lo tenían experimentado, era un Dios guerrero. Entonces el cántico era de agradecimiento, recordando y haciendo notorio que no se les olvidara que Dios era un Dios guerrero, que los había sacado adelante y que todo un ejército fue vencido. ¿Por quién? ¿Por ellos? No, por Jehová de los ejércitos. Seguimos, Alfredo, por favor. Pues sí, dice: y con la grandeza de su poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ahí nos detenemos tantito y vemos cómo era necesario recordar lo que habían ellos oído de la persecución que les venía, lo acorralado que estaban porque no tenían para dónde salir. Lo platicamos como muy rápido, pero no tiene que haber sido miedo, era terror. Porque para empezar, salieron con un pueblo completito, niños y animales. Y ahí ya les tenían las manos amarradas prácticamente. Por mucho que fueran de guerra, pues no tenían. ¿Por qué? Porque simplemente ellos eran esclavos, habían sido esclavos. Entonces, armas pues no tenían. ¿Cómo subrayan con tanto agradecimiento la braveza del que venía en contra de ellos, pero la grandeza de Dios para librarlos? Seguimos leyendo, Alfredo, por favor. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a la santa morada. Los oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos.
Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto. ¿Estaban seguros de en quién ellos confiaban? Ya lo habían experimentado. Y eso quiere el Señor que nosotros tengamos bien claro. No importa qué batalla venga enfrente de nosotros. No importa qué posible derrota puedas ver que estás al 100 listo para la derrota, porque no traes ni con qué defenderte. No se te olvide que tu defensa viene desde lo alto. No es en tu fuerza, no es con tu entendimiento, es con la mano de Dios. Un simple viento de parte de Dios acaba con nuestro enemigo. Dios quiere que estemos firmes conociéndole cómo es, cómo trabaja Dios, cómo está el cuidado de su pueblo, y quiere que aprendamos a conducirnos en medio de la angustia, en medio de un desierto, en medio de una 100%. No hay de dónde agarrar, no hay a quien pedirle, pues no. Pero por eso es interesante que conozcamos quién es Dios, cómo es Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender de Él y podamos gozarnos dentro de la necesidad hacer un cántico como este. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que vienen a nuestras vidas que decimos, pero es que no puedo. Dios te ha dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no es un dicho, es un hecho. Pero si tú te apropias de Él, es tuyo. La promesa ahí está. La fidelidad también. Pero ¿qué hace falta? Que tú te levantes y tomes esa autoridad que Dios ha puesto en tu mano. Pero pues si a veces no queremos hacer el esfuerzo porque no, ya es más fácil declararnos en derrota que clamar para que Dios nos sostenga, porque fuerzas ya no tenemos. Pero Dios está ahí junto con nosotros para defendernos, para cuidarnos. Y Dios quiere que lo entendamos, que lo vivamos, para que Él pueda hacerse manifiesto en nuestras vidas. Seguimos leyendo, por favor. A la grandeza de tu brazo enmudezca como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjese que había un grupo que cantaba, pero luego vienen las mujeres poniendo los panderos. ¡Qué belleza! Como todos en equipo. No nada más era el Dios de los varones, era el Dios del pueblo. Entonces, las mujeres querían participar, pero siempre hay un líder. Y nunca se van a brincar las cosas a que cualquiera lo haga. Dios va a poner que ese que le había levantado como profetisa estuviera al frente. Todas las mujeres después. ¿Por qué? Porque Dios tiene establecidos ministerios y ahí todavía no los establecía,
Pero en la mente de Dios, en los tiempos de Dios, ya estaban establecidos. Entonces Dios tiene un orden para hacer las cosas. Y nos gozamos cuando entendemos qué hermosura de Dios tenemos, de un orden preciso, de cómo se goza la alabanza, se goza el pueblo, se miran los detalles, porque el reconocimiento no era para Moisés, ni eran para los que iban tocando las flautas, era para Dios. Ahí no había quien era el más grande, ahí el grande era Dios. Y qué belleza que todos participaban, todos se gozaban y nos están dejando un legado a nosotros para que sigamos el patrón. Si entre nosotros no hay con que, ay, pues es que él es esto, es que el otro es aquel, somos pueblo. Antes que cualquier cosa, somos pueblo. Y si se nos hace poco, dice, muy amados de Dios, muy amados de Dios. Entonces, si Dios está en el centro de nuestras vidas, ¿puede haber uno más grande? No. Entonces, todos somos iguales, con diferentes tareas, pero somos un pueblo y todos en una, glorificando a Dios, vamos a hacer lo que nos toca. Y todos nos vamos a gozar sin rivalidades, con sinceridad, con sometimiento. ¿Por qué? Porque queremos agradarle, queremos obedecerle y no tenemos que ocupar que alguien nos ande arreando. ¿Por qué? Porque lo hacemos de corazón, no para quedar bien con nadie. Seguimos leyendo, por favor. El agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y estuvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Ahí nos detenemos tantito. Imagínense que vienen, vamos a decir que éramos nosotros en ese momento. Venimos bien contentos de alabar a Dios. Y el primer tropiezo, ¿será tropiezo? ¿O es para ver? No que Dios supiera, es para que sepamos nosotros qué tan cierto, qué tan fiel, qué tan duradero era el gozo, qué tan genuinos somos para Dios. Porque nos dejamos ir por la emoción y reaccionamos. Pero ¿y cuando viene la prueba? Imagínense en el desierto, si aquí nos da sed y si no tomamos agua nos entra el mal humor. Imagínense un desierto con niños chiquitos, con animalitos que se le desfallecen por calor. Imagínense, es una prueba fuerte, pero ¿y el gozo de ayer? Tiene que alcanzar para hoy. ¿Por qué? Porque el gozo no era por emoción, era por agradecimiento al Dios que los había sacado, que se había manifestado, y ahora era tiempo de creo. La prueba está, pero yo creo, y el que me sacó y me sostuvo, me mantiene. Y al Señor la honra y la gloria, porque esto es tan digno de gozo para cada uno de nosotros cuando viene a la verdad, vivido, de que tienes un caso de apuro y que Dios te levanta y que Dios te sostiene y que ya está por tirar el grito y ya no te quieres ni levantar. Pero es una verdad en tu vida. Ahí es donde viene el gozo, acá adentro, no aquí, no es la emoción, la chispa, no, es gracias Señor por lo que tú eres, no por lo que tú me das, por lo que tú eres. ¿Por qué? Porque tu fuerza, tu fortaleza, tu grandeza es lo que me sostiene. Amén. Al Señor la honra y la gloria. Seguimos leyendo, por favor. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol.
y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Ven qué belleza? ¿Ven de qué se trata la prueba? ¿Para qué es la prueba? Dios quiere que estemos convencidos, entendidos de que es un ratito. Y que ese que a ti se te hace una eternidad, Dios lo acorta así. ¿Por qué? Porque el poderoso es Él. El dueño de las circunstancias y el dueño de tu vida y de la mía es Dios. Entonces, lo que mucho te asusta y mucho te agobia, se soluciona solamente en un segundo que clamemos a Dios con todo el corazón, dispuestos de oír, pero más que oír, obedecer, que eso es lo que no se nos da. Oír, cualquiera oye, ¿verdad? Sí, pero oír para obedecer es otra cosa. Así es que Dios nos enseña y nos educa. No nomás nos da la clase y váyase mi niño. No, váyase y apréndalo. Vívalo para que sepa qué se siente tener un Dios tan grande. Pero nosotros queremos nada más saber que tenemos un Dios grande sin que nos cueste, sin saborear lo que es la esencia de Dios. ¿Tú quieres conocer el poder de Dios? Déjame decirte, la prueba va a venir. ¿Y sabes qué? Dios quiere que tengas paz, que te sientas seguro en Él. Por eso dice, el que oyere y obedeciere. O sea, si nomás oímos, pues ya estamos perdidos, porque la condición es que obedezcamos. Seguimos leyendo, por favor. Campanillas del vestido de Aarón, conmemoración del día de expiación al son de trompeta. Éxodo 3 al 34, 28, 3 al 34. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Ahí me detengo tantito, sí. Perdón. Fíjese cómo Dios hace énfasis, y me encanta porque no hay quien le robe la gloria a Dios. ¿Puedes intentarlo? Sí, no llegas a ningún lado. ¿Por qué? Porque a Él nadie le va a robar la gloria. Miren nada más. Y les hablarás a todos los sabios de corazón. ¿Quiénes son los sabios de corazón? Los que tienen temor de Dios. ¿Ok? Dice, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. ¿Ve que nada es del hombre? Tenemos talentos, tenemos virtudes, sí, pero no te creas la gran cosa, porque son regalos de Dios. Que si hacemos mal uso de esos talentos que se nos dio, pues lo más fácil es que no los quiten. ¿Por qué? Porque no has entendido de dónde vienen. Es importante saber que lo mejor de ti fue puesto por Dios. Y fue para la honra y la gloria de Él. O sea, no es para que haya jactancia. Gloria a Dios que eres un cerebrazo. Gloria a Dios que Dios te hizo brillante. Bueno, pero no eres más por eso. Simplemente esa fue la tarea que te tocó. Puede ser alguien que nada más barra, pero te aseguro que ese que nomás barre, ese fue el talento que se le dio.
nadie lo va a hacer como él. ¿Por qué? Porque la instrucción y la enseñanza vino de Dios, el talento vino de Dios. Entonces nadie estamos capacitados para ningunear la obra de Dios. Entonces no podemos menospreciar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos presente, constantemente presente, para que de esa manera cerremos en nuestra mente y en nuestro corazón el espacio que Satanás quisiera tomar control. Porque todos queremos un espacio pequeñito para que se haga la soberbia, para que llegue, ¿verdad? Para dañar, para dividir. Todo es un espacio pequeño. Entonces, si obedecemos primeramente y entendemos que todas las grandes obras que el hombre pueda hacer son dadas y puestas por Dios. Seguimos leyendo, disculpen. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Ahí nos detenemos tantito y volvemos a ver el orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Para nosotros es muy simple decir, bueno, pues es que ellos todos son de la familia que Dios levantó para esto. Sí, pero hay un orden. Dentro de toda la familia que levantó, hay un orden para cada uno. Y aquí lo define. Seguimos, Alfredo. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del éfod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Hará pues los engastes de oro, y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenzas en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Ahí nos detenemos tantito. ¿A quién le vino a dar toda esta información? A Moisés. ¿Por qué? Porque él era arquitecto en Egipto. Él conocía de medidas. Él sabía de diseños.
Entonces era el único que estaba su mente preparada para guardar, registrar los detalles. ¿Cómo el Señor nos prepara? Nunca sabemos qué rumbo va a tener nuestra vida de repente. ¿Por qué? Porque el propósito es de Él. Y no nacimos por coincidencia, nacimos con un propósito. Pero si nosotros decidimos oírle y obedecerle, el propósito va a ser bueno. Eso es lo lindo. Gloria al Señor. Viendo cómo Dios le gustan las cosas en excelencia. Todo era fino. Dios no tiene nada en contra de que se ponga uno un lindo collar, un lindo arete, con una piedra fina de oro, de un diamante, un brillante. No, no está peleado con eso. A Dios le gusta. Lo que no le gusta es que hagas de la piedra o del anillo o del arete tu Dios. Eso es entendiendo el por qué y el para qué. A Dios le gustan las cosas buenas. A Dios le gustan los buenos olores, las buenas aromas. A Dios le gustan las grandes piedras hermosas. Mire, son esmeraldas, bellezas. Óigame, era todo un lujazo. Sí, era muy bonito, pero lo que significaba también tenía ese gran peso. Piedras muy finas, piedras muy caras, sí, porque somos especial tesoro. No podía poner cualquier piedrita de río, tenía que ser una piedra fina. Si somos su especial tesoro, por eso eran piedras valiosas. ¿Cómo Dios quiere la obediencia en el detalle? Porque decimos, no, pues yo como quiera, yo ya obedecí porque yo ya hice, ya compré las cosas que pidieron. Pero no las compraste como las pidieron. Le pasaste rozando a la orden. Y por pasar rozando a la orden, simplemente no cuentas. ¿Por qué? Porque no obedeciste. Fue parecido a obedecer, pero de lo que Dios no se agradó. ¿Por qué? Porque para no obedecer fuiste irrespetuoso. Simple, principio. Vamos mal. Creemos que, ay, tengo que hacerla una cosa grande. No, simplemente el no tomar en serio la orden que se te está dando, ya le estás faltando. Acuérdate, aquí las cosas son de Dios, para honrarlo en todo momento. Aquí no estamos levantando a ningún hombre. Aquí el grande es Dios. Y entonces todos estamos buscando cómo agradar a Dios en nuestra vida con nuestros hechos. Y no podemos decir que estamos obedeciendo si simplemente no cumplimos los pequeños detallitos, porque eso era lo que hacía la diferencia. Y seguimos leyendo. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las sombreras del éfod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del éfod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del éfod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del éfod. Y juntarán el pectoral por sus anillos
a los 2 anillos del éfod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del éfod y no se separe el pectoral del éfod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrá en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Imagínese el peso que tenían las piedritas, aquella elegancia, ya no nada más era, ay, qué bonito, era el significado tan fuerte que tenía. Él iba a entrar con el peso de esas 12 tribus delante de Dios. Se dice bien fácil, pero ser responsable de la conducta de 12 tribus y llevarlas, presentarlas, porque al pararse él delante de donde descendía la presencia de Dios, era pararse con las 12 tribus. Era muy pesado, era difícil, la implicación era muy fuerte. En la hechura era preciosa. Sí, porque Dios quiere enseñarnos que todo lo que para nosotros es pesado y fuerte y a veces hasta cierto punto desagradable como una responsabilidad, Dios te dice, está engastada con oro fino, con cosas de lino torcido, con lo mejor de la tierra. ¿Para qué? Para que veas que por muy insignificante y muy en el desierto que estuvieras, estás cuidado con lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque tu Hacedor lo determinó que tú fueras presentado delante de Él con pura joyería fina, porque eso es lo que representamos para Dios, grandes tesoros. Seguimos adelante. Harás el manto del éfod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul y púrpura, carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Ahí vamos a Éxodo 39:25, donde dice, hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en la orilla del manto, alrededor entre las granadas. Y vemos que era muy bonito, pero pesado tiene que haber estado. Ahora bien, vamos a ver para qué eran las campanillas. Porque todo lo que tiene la vestidura de Aarón tiene un significado. Seguimos leyendo. Levítico 23, versículo 24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendrás día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Trompetas, las sostres. Números 10, del 1 al 10, dice las trompetas de plata. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las toquen, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaren alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaren alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur.
Alarma tocarán para sus partidas. Dice, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. Y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Así que con una orden de esa, bien específica, bien clara, había más sacerdotes, pero nada más ellos dos podían tocar ese tipo de trompetas. La importancia de obedecer, como la marca Dios tantas veces. Desde que dijo, si oyeres y obedecieres. Fíjese que siempre que dice si oyeres y obedecieres tiene en relación con salvación. ¿Por qué? Porque los libraba del enemigo, resolvía la situación en el instante. ¿Por qué? Si oyes y obedeces, tendrás la respuesta de Dios. Seguimos leyendo, por favor. Números 31:6 dice, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Libro de Josué, capítulo 4, versículo del 5 al 7, dice, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Amén. Fíjese que después de caminar, que era bastantito pesado en el desierto, ¿verdad? Que Dios te hace el milagro y te dice, pues carga con una piedra. Por lo visto no estaba chiquita porque dice, ponla en el hombro. Por lo pronto estaba calientita la piedrita, ¿verdad? Porque estaba en el desierto. ¿Para qué? Para memorial. A veces las cosas que parecen incómodas, Dios quiere que las pongas en un lugar para que recuerdes que Dios estuvo contigo, que Dios te sacó, que Dios te abrió brecha para que tú pasaras en seco lo que no te permitía cruzar. Dios es capaz de hacértelo a un lado. Ese es el tipo de Dios al que tú sirves. Es en el que tú confías. No era el Dios de aquel tiempo, es el Dios de ahorita. ¿Tienes dificultades? ¿Tienes problemas? Agarra tu piedrita al hombro y ponla por memorial. Y olvídate que Dios va a obrar. Dios te va a abrir el campo que tú necesitas que sea abierto. ¿Por qué? Porque es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Seguimos leyendo. El libro de Jueces, capítulo 11, versículo 34, dice, y ese es el canto que cantaba el pueblo de Dios. entonces volvió Jefte a Mizpa
a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Libro de Jueces, capítulo 5, es el cántico de Débora y de Barak. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová, oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anac, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Ahí nos detenemos tantito para ver que aunque el pueblo a veces empieza a dejar el camino de Dios, mientras que haya uno que se levante, no como individual, sino al frente por todo el pueblo, como pueblo, levantándose delante de Dios, como pueblo, Dios siempre va a tocar al resto y enderezar los pasos de los que se estaban torciendo. Seguimos leyendo. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, ahí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marcharán hacia las puertas del pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó con él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalac. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedasteis entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las nades? Se mantuvo Azar a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanaac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Lejos del ruido, los arqueros en los abrevaderos, ahí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Estos marcharán hacia las puertas del pueblo de Jehová. ¿Se lo habían leído? Sí. ¿Se repite? Sí.
Sí. Perdón. Dice, es que estaba dos veces la hoja. Dice, los barrió el torrente de Cisón. El antiguo torrente, el torrente de Cisón marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos para el galopar, por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová. Al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber, Ceneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. Un tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? Porque las ruedas de sus carros se detienen. Dice, las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol, cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Primera de Samuel 16, 15 al 16 dice: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busque a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Gloria a Dios. Aquí vemos todo un transitar de un pueblo y llegamos hasta David. Esto es como obedeciendo, es como se va ganando, es como se va venciendo. Y vemos que tomar la posición, para estas mujeres no era fácil tomar el liderazgo. Los hombres estaban en guerra, pero no porque los hombres están en guerra la mujer no cuenta. También Dios nos apoya. Cuando la mujer se somete a Dios y obedece lo establecido por Él, Dios le da la victoria, porque en ningún momento se levantó como feminista, se levantó como pueblo de Dios. Y Dios le dio la victoria a Débora. Que el Señor nos bendiga y seamos obedientes a la palabra. Amén. El Señor nos guarde.